Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de fe y esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Javier León y siempre trabajando hombro a hombro, mi querido amigo Leo Hanum. ¿Cómo te encuentras, Leo? Todo bien, gracias a Dios, Javier. Nuevamente aquí, sirviéndole al Señor y hablando con nuestra querida audiencia. Así es un placer encontrarnos por estos medios con nuestros oyentes de Radio María en Washington, Chicago, New York, Houston y el sur de la Florida, así como con nuestra audiencia en YouTube, Facebook Live y otras redes sociales donde el Señor nos permite llegar. Quiero empezar ahora, Leo, con nuestra oración inicial. ¿Te parece? Claro que sí. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el Amén. nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos nuevamente a nuestro programa en Radio María. El tema de la edición de hoy es el Adviento y lo cubriremos en 4 segmentos. El primer segmento haremos una introducción al Adviento, explicando un poco a los que nos escuchan y nos ven qué es el ambiente, qué es el Adviento. Luego, en el segundo, abordaremos el tema de el hombre como cabeza de familia en el Adviento. En el tercer segmento, vamos a ver cómo el hombre debe llevar o vivir el Adviento en el mundo laboral, con una espiritualidad, valga la redundancia, llena de Adviento. Y finalmente, en el último segmento, veremos la enseñanza de la Iglesia Católica sobre el Adviento. Muy bien, vamos a empezar después de esta pausa. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del Hombre Católico en el mundo de hoy. Bienvenidos a El Hombre Católico en el mundo de hoy. Hoy vamos a explorar el tiempo litúrgico del Adviento, como lo mencionó Javier. Un periodo lleno de significado y de esperanza en la vida de un católico. En este primer segmento vamos a sumergirnos en la historia y el significado del Adviento, comprendiendo por qué es un tiempo de preparación tan especial. El Adviento es un tiempo de expectación y preparación en la vida de cualquier católico, porque su historia se remonta a siglos atrás, cuando la iglesia primitiva comenzó a celebrar este periodo como un momento de reflexión y anticipación de la venida del Salvador. Esta anticipación se basa en las profecías del Antiguo Testamento que anunciaron la llegada del Mesías, como nos dice el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6, porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará Consejero Admirable,
Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El Adviento nos recuerda que así como el pueblo de Israel esperaba ansiosamente la llegada del Mesías, nosotros también debemos preparar nuestros corazones para recibir a Jesús en nuestras vidas de manera más profunda. Es un tiempo de renovación espiritual, de volvernos hacia Dios con humildad y arrepentimiento y de alegrarnos por la esperanza que representa la venida de Cristo. Y por eso nos debemos preparar, ¿cierto, Javier? Sí, así es. Es muy importante nuestra preparación en este tiempo de Adviento. El tiempo de Adviento se considera un tiempo fuerte en el año litúrgico porque nos ayuda a prepararnos para recibir al Señor en la Navidad. Nos orienta a acrecentar la esperanza en la segunda venida de Cristo y nos recuerda su presencia continua en la Eucaristía. La Iglesia actualiza esta espera del Mesías participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador. Los fieles renovamos el ardiente deseo de su segunda venida. Celebramos la natividad y el martirio del precursor de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia se une al deseo de este precursor cuando dijo: es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Se trata de una invitación a la conversión y a la esperanza, en la que todos debemos participar con ese corazón abierto, de manera que en todo veamos una oportunidad para tener una conversión y una esperanza de que ese niño nazca también en nuestros corazones. Por eso también estamos muy llenos de tradición y simbolismo en este ambiente, en el Adviento, Leo. Por supuesto. Todo empieza con ese calendario que nuestra Santa Madre Iglesia ha definido. Y el Adviento, pues, es el primer tiempo litúrgico. Es pasar una temporada con nuestro Señor Jesús. Hay dos epicentros principales en el calendario de la liturgia de la Iglesia. Y ese es la manifestación del Señor y también la salvación. Entonces, en la manifestación del Señor tiene este preámbulo, es el Adviento. Y todo tiene que venir en función de la tradición, del simbolismo, del Adviento, que nos ayudan a sumergirnos aún más en este tiempo litúrgico que es muy especial. Por ejemplo, una de esas tradiciones es la corona de Adviento. Tiene 4 velas y se van encendiendo progresivamente a medida que vamos avanzando en esa espera. Y simboliza la luz que la venida de Cristo trae al mundo. Cada vela representa una semana de preparación y la vela central, que es la vela de la esperanza, nos recuerda que Jesús es la luz del mundo. El color morado que prevalece en la liturgia del Adviento simboliza la penitencia y la preparación. Y nos invita a reflexionar sobre nuestros pecados y a preparar nuestros corazones para la venida de Cristo. Además, esa música y las canciones de Adviento como Oh ven, Emmanuel, nos conectan con la profunda espiritualidad de este tiempo y nos invita a orar y meditar en el significado de la Navidad, que se debe vivir en familia necesariamente, ¿cierto, Javier? Así es. Esta preparación que nos propone la Iglesia durante el Adviento, se concreta en un itinerario de conversión personal. La liturgia se nos hace presente en este camino de la figura de Juan Bautista. Recordemos que Juan Bautista es el precursor de nuestro Señor. De la mano de este precursor comenzamos un camino de desapego del pecado y de la mundanidad, cosa que vamos a profundizar en el siguiente segmento. Esta conversión implica el dolor de los pecados cometidos, el deseo de liberarnos de ellos, el propósito de excluirlos para siempre de nuestra propia vida. Solo así estaremos en condiciones de dirigirnos a la búsqueda
de Dios y de su reino, a la amistad y a la comunión con Dios, que es el verdadero fin de la conversión de cada uno. A su vez, se trata de un momento de espera confiada en el Mesías. Esta esperanza se funda en que el Señor siempre viene, siempre está junto a nosotros. A veces no se deja ver, pero siempre viene, Él siempre viene. Todos los años nosotros debemos esperarlos. Toda la Navidad es un deseo ardiente de que el Señor venga, porque Él ha venido en un preciso momento histórico y se ha hecho hombre para tomar sobre sí nuestros pecados. La festividad de la Navidad conmemora esta primera venida de Jesús en el momento histórico. Vendrá al final de los tiempos como juez universal. Eso no nos cabe la menor duda. De ahí nuestra esperanza de vivir este Adviento. Durante estos días, la Iglesia nos recuerda que Dios está presente en la historia humana y sigue actuando para conducirla hacia su plenitud en Jesucristo. Y así se lo pedimos y nos recuerda la liturgia. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, durante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro corazón en las que han de durar para siempre. Recordémonos nosotros que aunque vamos a estar bombardeados en este tiempo de Adviento por las cosas pasajeras, no debemos apartar nuestra mirada de las que son duraderas, de las que son y nos llevan a la vida eterna. En este primer segmento hemos establecido las bases para comprender mejor el Adviento. En los próximos segmentos profundizaremos en estos temas, explorando cómo podemos aplicar esta preparación a nuestras vidas cotidianas como hombres católicos en el mundo de hoy. No se vayan, que ya empezamos el siguiente segmento. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Continuamos nuestra conversación sobre el Adviento. Nos vamos a centrar ahora en el papel del hombre como cabeza de familia en este tiempo litúrgico. En este segundo segmento exploraremos cómo liderar espiritualmente a la familia y fomentar una preparación significativa para la Navidad. El liderazgo espiritual del hombre o del cabeza de familia en este tiempo de Adviento es tiempo de preparación para la venida del Mesías, como lo dijimos en el segmento anterior, porque debe cobrar vida en la liturgia de la Santa Misa, ya que la liturgia nos lleva a celebrar el nacimiento de Jesús mientras nos recuerda que Él viene todos los días en nuestras vidas y que regresará gloriosamente al final de los tiempos. Las lecturas del Adviento están orientadas a presenciar los momentos de la historia de la salvación en los cuales el Señor reanima la esperanza de los que creen en su venida y les invita a la vigilancia y a la penitencia. Así, la liturgia subraya estas ideas a través de los distintos textos de los profetas, de los apóstoles y de las enseñanzas de Jesús en los evangelios. La meditación atenta de los textos de la liturgia del Adviento por medio del líder o cabeza de familia va a ayudar a la familia a prepararse para que su presencia no pase desapercibida y no quedemos meramente atascados en lo que el mundo quiere enviarnos diariamente en el consumismo. Tiempo de Adviento, tiempo para prepararnos para la venida del Señor.
Considerando los pasajes del Evangelio seleccionados para este tiempo, en el primer domingo vamos a ver y les vamos a recordar a los cabezas de familia que se va a reflexionar primero sobre la venida del Señor al final de los tiempos, la segunda venida del Mesías. En la lectura del Evangelio se encuentra el pasaje donde Jesús invita a la vigilancia, a estar despiertos en todo momento, porque no se sabe cuándo vendrá el Señor. Esa es la función de nosotros como líderes y cabeza de familia. En el segundo y tercer domingo se presentan a Juan Bautista, quien anuncia la llegada del Mesías y la necesidad de la conversión para recibirlo. Así la iglesia invita a todos los fieles a pedir perdón por los pecados y a vivir la esperanza de saberse acompañados por Jesucristo. Por otra parte, en el cuarto domingo se enfoca la preparación más directa para la primera venida de Jesús. Para esto, la liturgia propone las lecturas de los evangelios de los acontecimientos más cercanos a la Navidad. Entre ellos se encuentra el anuncio alegre del nacimiento de Jesús del ángel a Santa María y a San José. De este modo, la iglesia impulsa a sus fieles a la alegría del encuentro con el niño Jesús. Este encuentro de Dios y sus hijos, gracias a Jesús, es el que da vida precisamente a nuestra religión y constituye su singular belleza. Recuerden, en este momento o en este tiempo es cuando San José toma un papel relevante y nuestra forma de vivir este Adviento, todos nosotros como líderes, es precisamente siendo un San José. Por eso, Leo, hay que fomentar la oración, ¿verdad? Como San José. Por supuesto, durante el Adviento, Javier, es esencial que la oración sea familiar, que las familias se reúnan en oración y que haya reflexión, es decir, una oración reflexiva, porque es la manera que nosotros podemos preparar los corazones en familia para la venida de Cristo. Porque en este tiempo de expectación, así como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en ese párrafo 2705, nos recuerda la importancia de la oración. Dice que la oración es la vida del alma nueva, pero nuestra oración debe ser auténtica, verdadera, brotar del corazón. Es un diálogo íntimo y sencillo con Dios. Así que fomentar la oración en el hogar significa dedicar un tiempo diario para estar en la presencia de Dios, para sentir esa necesidad de Dios. Y tiene que ser tanto individual como en familia. Por eso el Adviento invita a recogerse en familia. Y podemos definitivamente utilizar esa corona de Adviento como ese símbolo que nos une y que nos guía en esa oración, incluso diaria. Porque vamos encendiendo esa vela y vamos reflexionando sobre la esperanza, sobre el amor, sobre la alegría y esa paz que Cristo trae al mundo. A través de esa oración vamos a ir poco a poco abriendo nuestros corazones, preparándolos y permitir que la gracia de Dios nos vaya transformando, nos va preparando para recibir a ese Jesús niño pequeño, débil, que eventualmente se volverá algún día en una fe muy vigorosa, adulta. Por eso tenemos que preparar nuestro corazón, no solo los papás, sino también los hijos. ¿Cómo ves, Javier? Y efectivamente, Leo, durante esa preparación del corazón y de todo lo que va a suceder en la Navidad, durante el Adviento, hay una costumbre que está muy difundida, que es la corona de Adviento, que tú mencionaste en el primer segmento. Se trata de unas ramas de pino en forma de corona con 4 velas, 3 moradas y una rosada, que se encienden cada domingo de Adviento. Las moradas representan el espíritu de penitencia, como lo hemos venido diciendo, y vigilancia, que se promueve en este tiempo litúrgico como preparación para la venida de Cristo.
Por otra parte, se reserva la vela rosada que se coloca normalmente en el medio para el tercer domingo del Adviento, que representa la alegría ante la cercanía del nacimiento del Señor. En las iglesias se enciende la corona durante la celebración de las Santas Misas y como parte del Adviento, en la mayoría de los hogares católicos se empieza a construir y a elaborar el Belén, el pesebre. En los hogares se enciende en torno a un momento familiar. Debe haber el encendido de las velas de cada una de ellas, debe convertirse en un ambiente de oración, como lo mencionó Leo, y de toda la familia reunida alrededor de esa corona de Adviento. Otro modo de preparar el Adviento del Señor es poner el portal, lo que llamamos portal o nacimiento o el Belén. Las familias cristianas conservan esta tradición para representar en sus hogares el misterio de la natividad a través de las figuras. El Belén, en efecto, es un evangelio vivo que catequiza a todos los pequeños, que surge de las páginas de la Sagrada Escritura. La contemplación en el hogar de la escena de la Navidad todos los días invita a grandes y pequeños a ponernos espiritualmente en el camino, atraídos por la humildad de aquel que se hizo hombre en un pesebre para atraer hacia sí a todos los hombres. De ahí que la mayoría acostumbra rezar o hacer villancicos o hacer lo que se conoce en otros países como las visitas. Convierte este escenario para otros también, mejor dicho, en otras palabras, en momentos de piedad, en momentos que nos acordamos del Santo Rosario, momento que nos acordamos de cantarle a ese niño Dios. Otras tradiciones preparan los últimos días del Adviento con novenas o con posadas, que creo que era lo que yo pretendía decir con visitas. En México, por ejemplo, las misas de aguinaldo en Puerto Rico y en Filipinas, las novenas del niño Jesús en Ecuador y en Colombia, y tantas otras prácticas en distintas culturas. Lo que no falta en el pensamiento de los fieles es el deseo de recibir al niño Jesús con las mejores disposiciones y no necesariamente obligados al consumismo que nos tiene la mente enfocada en los regalos. Por eso, Leo, tenemos que resaltar y rescatar la importancia de la caridad y la solidaridad en este tiempo de Adviento también. Sí, porque el Adviento no solo se trata de prepararnos espiritualmente, ni mucho menos en la parte comercial, pues que el mundo nos quiere vender, de que empezamos en estos tiempos de Adviento a comprar los regalos y estar listos para regalar, sino también de extender el amor y la caridad hacia los demás. Fíjate que el Papa Benedicto XVI lo recordó de una manera impresionante en su encíclica Espe Salvi, donde dice que la caridad es un aspecto fundamental de nuestra fe cristiana. Y en este tiempo litúrgico del Adviento, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en ese párrafo del numeral 2447, nos llama a practicar la caridad. Dice que el ejercicio de todas las virtudes está animado e inspirado por la caridad, que es el vínculo de la perfección. Por eso la caridad y la solidaridad se manifiestan de muchas maneras durante el Adviento. Nos podemos involucrar en las obras de misericordia, como ayudar a los necesitados, visitar a los enfermos, consolar a los afligidos y también avisarle a esos afligidos, el Señor viene. Tenemos que vivir ese momento, tenemos que crear la expectativa. Y la generosidad y la compasión, pues obviamente siempre van a ser frutos naturales de esa preparación para la venida de Cristo. Al mirar más allá de nosotros mismos y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que es el segundo mandamiento de la caridad, pues vamos a seguir el mandato de Jesús de amar y servir al prójimo. Y así el Adviento también se va a ir convirtiendo en un tiempo de verdadera transformación, porque nuestro amor y nuestra caridad reflejan el amor de Dios que se hace presente en el mundo a través de su Hijo Jesucristo.
En fin, en este segmento hemos cubierto el papel fundamental del hombre en la vida espiritual de su familia. Cómo el hombre tiene que marcar la pauta durante el Adviento. En el próximo segmento vamos a explorar cómo llevar esta preparación al ámbito laboral, cómo enfrentar ese mundo secularizado en un tiempo de Adviento. Ya regresamos. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Sean bienvenidos de regreso. En este tercer segmento vamos a discutir el desafío de mantener nuestra espiritualidad en este mundo secularizado de hoy durante el Adviento. A medida que enfrentamos estas presiones del mundo laboral y del mundo secularizado, vamos a explorar cómo vivir este tiempo litúrgico con verdadera autenticidad y fe. Así que yo creo que integrar nuestra fe en el entorno laboral durante el Adviento se siente como un llamado a ser auténticos discípulos de Cristo desde su venida en nuestro día a día. Fíjate, Javier, en el Concilio Vaticano II, en esa constitución pastoral Gaudium et Spes, nos recuerda que la vocación propia del laico se realiza en y a través de las realidades temporales. Y esto significa que nuestro trabajo no debe ser separado de nuestra vida de fe, sino que es una oportunidad para vivir y compartir esa fe con otros. Durante el Adviento nos podemos poner a reflexionar sobre cómo nuestros valores cristianos influyen en nuestra toma de decisiones y en nuestras acciones en el trabajo. San Pablo, por ejemplo, nos exhorta en su carta a los Efesios, en ese capítulo 6, a cómo servir a los demás con buena voluntad, como si estuviéramos sirviendo al Señor mismo. Y esto nos anima a llevar, como lo decíamos en el segmento anterior, la caridad, la honestidad y la integridad a nuestro entorno laboral. Es decir, la caridad debe empezar por casa, pero también debe empezar con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, siendo testigos vivos del Evangelio. Y en el Adviento vamos a recordar que Jesús vino al mundo para redimirlo, como lo mencionabas, y nosotros como cristianos somos llamados a ser esos instrumentos de su amor y esa redención hecha vida en nosotros en todos los aspectos que tienen que incluir necesariamente el trabajo. Por eso nosotros tenemos que, en cierta forma, en estos tiempos, resistir presiones típicas del mundo secularizado, ¿cierto? Así es, Leo. Y tenemos que empezar entendiendo o conociendo un poquito más de la raíz del tiempo de Adviento, porque conociendo la fuente o por qué estamos en Adviento y qué es esa importancia que la hemos explicado en los segmentos anteriores, la Iglesia empezó a partir del siglo IV a vivir el Adviento como un tiempo distinto del resto del año litúrgico. Eso se inició en España y las Galicias como preparación ascética y penitencial para las fiestas de Navidad. Es importante entender ese aspecto ascético de la Navidad para poder resistir a las presiones de este mundo secularizado, porque desde el Concilio de Zaragoza del año 380 se estableció que los fieles debían asistir diariamente a las celebraciones eclesiales desde el 17 de diciembre hasta el 6 de enero. La tónica común de este tiempo era la ascesis, o sea, la conversión, la oración y las reuniones frecuentes. Estas prácticas fueron variando según las distintas iglesias de Galicia, Milán, España e Inglaterra. Y luego, en el siglo VI, 200 años después, se redujo a la liturgia romana de un periodo de Adviento que duraba 6 semanas, pero luego el Papa San Gregorio Magno la redujo a 4 semanas. El Adviento romano fue adquiriendo mayor significado con el tiempo, de modo que además de la preparación para el nacimiento del Señor, es también
tiempo de esperanza gozosa de un retorno al final de los tiempos. La piedad popular se ha manifestado de diversos modos en cada cultura. Con el gran inicio del Adviento, los fieles ponen en práctica las diversas costumbres del país donde están, que les ayuda a todos a prepararse para los misterios de este tiempo litúrgico. Hago énfasis que la manera de resistir al mundo secularizado en estos momentos, en este tiempo, es dedicar tiempo a la meditación y a la preparación de la venida del Señor. Cada uno de nosotros, para poder resistir, debe hacer su portal, debe hacer su pesebre en su corazón para que esté preparado a que ese niño nazca en cada uno de nuestros corazones. ¿Verdad, Leo? Es la parte que ahora nosotros debemos también darle énfasis a ser testigos de esta fe. Sí, porque ser testigos de la fe, especialmente en el trabajo, es un aspecto fundamental de nuestra vocación como laicos en la iglesia. En estos tiempos que empezamos, vamos a decir, cerramos el año calendario, pues hay una preparación también y planificar para el año que viene. Creo que todo trabajo en su concepto laboral, estratégico, lo tiene de esa manera. Pues el Adviento hace eso precisamente, solo que de la forma espiritual. ¿Por qué no empalmar eso de manera espiritual también? Fíjate que el Papa Francisco nos dice en su encíclica Lumen Fidei que la fe en cuanto a la palabra es siempre nueva, mientras que las palabras que transmiten la fe son siempre antiguas, tienen su origen en el pasado. Como testigos de la fe, somos portadores de una verdad eterna en un mundo en constante cambio. Por eso durante el Adviento, cuando la sociedad se centra en ese consumismo, en esa distracción, nosotros somos más bien testigos de la fe en esos ambientes para adquirir una importancia especial. En el Evangelio de Mateo se nos insta a brillar ante los demás, para que ellos vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Por eso el demostrar el amor, la compasión y la honestidad en nuestro trabajo, especialmente en el tiempo del Adviento, vamos a ser un faro de luz en medio de las presiones y desafíos del mundo laboral. Nuestra fe no solo se limita a los muros de la iglesia, tenemos que dejarlo claro, sino que más bien se refleja en cómo vivimos nuestra vida cotidiana, que incluye necesariamente el entorno laboral. Durante el Adviento vamos siempre a recordar que Jesús es la luz del mundo y que estamos llamados a reflejar esa luz en cada rincón de nuestras vidas, que incluye a nuestros compañeros de trabajo, nuestro jefe, nuestros reportes directos. Y eso hace de que nosotros también vayamos encontrando esos momentos de reflexión, incluso en la vida laboral, ¿cierto, Javier? Efectivamente, en los momentos, en este periodo de Adviento, es un momento, es un periodo que debemos de llevarlo también a nuestra vida laboral diaria, porque en este tiempo el espíritu que debe predominar especialmente es el de la expectación y la esperanza, ese deseo de ver y de que el Señor nazca en nuestros corazones, esa inquietud y emoción que produce poder ver a Dios, al Dios nuestro cara a cara, el Señor de todo cuanto existe, quien se ha querido hacer pequeño para formar parte de nuestras vidas, de nuestra existencia, y que quiere caminar junto con nosotros en la Eucaristía. No se fue, se quedó con nosotros para que ahora nosotros lo veamos siempre a Él y lo busquemos siempre a Él en la Eucaristía. Debemos sentir en este tiempo dolor por los pecados, para que de los pecados que se han arraigado en el fondo de nuestro corazón, para poder cambiar y dejar atrás nuestra vida de pecado. Eso tenemos que reflejarlo en nuestra vida laboral, no entregarnos al paganismo, a la gula,
a los banquetes sin traer al medio a nuestro Dios, aunque sea con la bendición de los alimentos, aunque sea con la acción de gracia. Con esa manera nosotros en nuestra vida laboral vamos a traer y hacer presente en tiempo de Adviento esa esperanza de nuestro Señor de que siempre vengan aquí y poder nosotros, cada uno de nosotros, algún día disfrutar de la bienaventuranza que dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. De tal modo que solo a través de esta pureza espiritual se alcanza con la participación en los sacramentos de reconciliación y penitencia y la penitencia. Y es que podremos ver y reconocer a Dios que nace y que ya está aquí con nosotros. Es el periodo también para buscar la confesión. Por eso nosotros tenemos que vivir en nuestra vida laboral ese ejemplo de buscar también estar y sostener la gracia que el Señor nos regala después de nuestra confesión. En este segmento hemos explorado cómo vivir el Adviento de manera espiritual en medio del mundo secular. En el siguiente segmento profundizaremos en la enseñanza de la Iglesia sobre este tiempo litúrgico, conectando nuestra fe con la sabiduría de la Iglesia. No se vayan. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Bienvenidos a nuestro último segmento. Ahora, en este último segmento, nos vamos a sumergir en la riqueza de la enseñanza de la Iglesia sobre el Adviento. Descubriremos cómo la Biblia, el Catecismo y otros documentos papales y del magisterio de la Iglesia iluminan este tiempo litúrgico y nos guían en nuestro camino hacia la Navidad. Empecemos citando el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 524, que nos dice: al celebrar anualmente la liturgia del Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías, participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador. Los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda venida, celebrando la natividad y el martirio del precursor de la Iglesia. Se unen de esta manera al deseo de éste. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. Hacerse niño con la relación de Dios es la condición para entrar al reino o en el reino. Para esto es necesario abajarse, hacerse pequeño, todavía más necesario nacer de lo alto, nacer de Dios, para hacerse hijos de Dios. El misterio de la Navidad realiza en todos nosotros como a Cristo ha tomado la forma de ser humano, de hombre, de carne y hueso. En esta Navidad, el misterio es admirable, el intercambio del Dios con nosotros. La Iglesia nos invita por medio del catecismo a que nosotros también en esta época nos hagamos como niños. De ahí todo el deseo ardiente de vivir la Navidad con alegría, porque cada uno de nosotros tiene que tomar ese tiempo para una manera agradable, alegre, pero esa alegría no tiene que llevarnos a la inclinación por el despilfarro, la inclinación por el consumismo y mucho menos la embriaguez y la gula. Debemos mantenernos siempre firmes en los elementos que caracterizan, según lo hemos visto en los segmentos anteriores, al tiempo de Adviento, tiempo de conversión, tiempo de ascesis y tiempo de alegría y de esperanza. Nos dice la liturgia de las horas la siguiente oración: oh admirable intercambio, el creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de la Virgen y se ha hecho hombre,
sin concurso de varón. Nos da parte de su divinidad. El Señor, en esa manera de manifestación visible, nos hace parte de su divinidad. Eso es bellísimo, Leo. Eso es parte del catecismo de la iglesia que nos enseña en esta época de Adviento. Definitivo. El catecismo creo que es una fuente invaluable para comprender y profundizar el significado del Adviento. Yo me he encontrado varios párrafos muy hermosos, el 524, muy parecido al que mencionaste, nos dice que se prepara pues la venida del Señor y nos ayuda a recordar su primera venida en la humildad de la carne, anunciando esa venida gloriosa al final de los tiempos. Es decir, no es únicamente una preparación para la Navidad, sino también es una anticipación de la venida final de Cristo. Y el otro párrafo, el otro numeral que me llama la atención es el 1438, porque nos invita a la conversión y al arrepentimiento como preparación para la venida de Cristo. En otras palabras, nos recuerda que tenemos que buscar la virginidad, esa virginidad de María Santísima, esa custodia también de nuestro querido San José. Esto nos recuerda que es un compendio excelente donde cada uno de nosotros tenemos que buscar cómo proteger la fe y el crecimiento de nuestra fe, porque la fe viene, la fe nace, así como nace el Salvador en nuestro corazón, y tiene que ser protegido en familia. Es decir, San José protege y la Virgencita lo nutre. Y eso hace que el Adviento sea ese tiempo propicio para ir examinando nuestras vidas. Estamos en esa actitud de recibir la fe, de recibir el Sagrado Corazón de un niño divino que se ha bajado de su gloria y cómo poder nosotros pensar que tenemos que hacer ese inventario de nuestras acciones, acercarnos a Dios con corazones contritos, porque a través de la lectura del catecismo vamos a poder profundizar la comprensión del por qué celebramos el Adviento y cómo realmente lo podemos vivir de manera intensa, de una manera más significativa en nuestra vida diaria. Y por eso, pues los papas no dejan a lo largo de sus papados, de sus pontificados, no dejan de siempre estar expresando y recordándonos esto. ¿Cómo lo ves, Javier? Sí, efectivamente. Prestemos atención ahora que vamos a participar y a entrar en el Adviento a cada uno de los distintos signos y símbolos que a través de la Iglesia, la Sagrada Tradición ha venido recogiendo, que simbolizan y transmiten mensajes dentro de la liturgia. En el tiempo litúrgico de Adviento se caracteriza por el color morado en el ornamento de los sacerdotes y la corona de Adviento, la cual es de color verde, va acompañada de las 5 velas, como lo hablamos anteriormente, la que es morada, la que es rosa o blanca. Es una tradición que se hace presente en todas las iglesias católicas del mundo. La vestimenta del sacerdote, la decoración del altar, cada uno de ellos nos enseña ese tiempo, aunque es de alegría, que nos invita también, según la tradición de la iglesia, a esa parte de la conversión que debemos enfrentar. Cada domingo se enciende una vela que va precedida de la liturgia. Normalmente las velas se encienden antes de que empiece la liturgia. Lecturas muy significativas, como lo vimos antes, que nos acercan al camino hasta llegar a la celebración de la Navidad. Todo esto como simbolismo de que para la Iglesia Católica, para tiempos litúrgicos, es el inicio del año nuevo litúrgico. Por eso es que sería bueno saludar al sacerdote en el primer domingo de Adviento y decirle feliz año nuevo, porque nosotros, los católicos, según la liturgia, vamos a empezar el domingo de Adviento
ese comienzo de un año nuevo litúrgicamente hablando, porque cerramos el año anterior con la celebración de la fiesta de Jesucristo, Rey del universo. Pero, ¿qué significa Adviento? La palabra viene del latín que quiere decir advenio, que quiere decir llegada o venida. Por lo tanto, es un periodo de espera y de preparar la venida del Señor Jesús en nuestros corazones. No solamente recordamos su primera venida a este mundo, sino que también nos preparamos para su segunda venida a finales de los tiempos. Eso es lo bello de los textos y del contexto del magisterio de la iglesia, ¿verdad, Leo? Que nos enseña a través de los símbolos y signos que vemos diariamente en la liturgia. Sí, es una belleza. La iglesia, al proyectar su magisterio a lo largo de los siglos, siempre nos ha proporcionado orientación y enseñanza sobre el Adviento y sobre esa relevancia en la vida nuestra, en la vida de los fieles. En la Carta Apostólica Tertio Milenio Adveniente, el Papa San Juan Pablo II siempre nos recuerda que el Adviento es un tiempo de preparación para el gran jubileo que tuvimos en el año 2000, pero también es un recordatorio constante de la venida de Cristo. Por eso es que nosotros siempre cada año vamos a vivir el Adviento una vez más. Hay quienes tienen siempre esa oportunidad de vivirlo de una manera más profunda, como también hay nuevas generaciones. Y esas nuevas generaciones, nosotros tenemos el deber moral, espiritual, de enseñarles la importancia de vivir estos tiempos litúrgicos en nuestra vida cotidiana. Creo que el Adviento siempre nos va a llamar a renovar la fe, por eso hay que vivirlo en ciclos y a vivirla de manera cada vez más profunda. Si no la pudimos vivir bien en esta ocasión, tendremos siempre, con el favor de Dios, un año más para poder hacerlo. Y por eso el magisterio de la Iglesia, a través de estos documentos, como el documento del Concilio Vaticano II, que es tan importante, especialmente la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, nos insta a todos nosotros los laicos a ser activos en el mundo y a vivir y a llevar esa luz, la luz de Cristo, a todas las esferas de la sociedad. Y eso, como lo decíamos en el ámbito laboral, en el segmento anterior, hace que el Adviento nos anime a ser testigos de nuestra fe en todas partes. Y así nos recuerda nuestro actual Papa Francisco en esa encíclica Lumen Fidei, de que la fe es una luz que ilumina todas las dimensiones de nuestra vida. Por eso el Adviento nos debe ofrecer siempre la oportunidad de irradiar esa luz en nuestro mundo cuando todos estamos esperándolo. ¿Cómo vivimos nosotros los cristianos? Pues sabiendo de nuestros hermanos mayores, los judíos, esos hermanos mayores en la fe, que muchos de ellos, teniendo las escrituras, sabiendo que iba a venir el Emmanuel, muchos de ellos no se prepararon. No quiero decir todos, pero muchos de ellos no se prepararon. Y el Salvador vino, llegó, nos salvó y no pasó, y es como que no haya pasado nada. Y nos tenemos que recordar del gran San Agustín, que dijo que nosotros tenemos que temer al Dios que pasa, y por eso tenemos que estar muy, muy pendientes. Es un tema hermoso de preparación, y espero, junto con mi hermano Javier, que nosotros hayamos podido transmitir esta actitud cristiana donde con esta profunda enseñanza de la Iglesia sobre el Adviento nosotros podamos animarlos y a profundizar de estos temas, podamos vivir este tiempo litúrgico que recién empieza con corazones abiertos y expectantes, en comunión con la fe que nos ha sido transmitida a lo largo de los siglos. El tiempo se nos acaba y por eso pues queremos despedirnos siempre con esta oración. Jesús, me fío de ti. Te quiero, te adoro. Te doy gracias. Te pido perdón. Te pido gracias. Y me ofrezco a ti como María. María, Madre de la Misericordia, Madre buena. Tú que trajiste al Salvador al mundo, eres Madre y Reina de este suelo, de este programa, de toda nuestra audiencia, a donde nos escuchan, a donde llega, y de todos nosotros también en el cielo.
y también a los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz, danos el amor, danos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén. Y nos damos la bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta hora de fe y reflexión haya sido enriquecedora para tu vida. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.